José de Yoyoflautas Magic y esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. La educación de los militares, desde el soldado raso hasta las más altas jerarquías, les convierte en enemigos de la sociedad civil y el pueblo. Incluso su uniforme, con todos esos adornos ridículos que distinguen los regimientos y los grados, todas esas tonterías infantiles que ocupan buena parte de su existencia y les haría parecer payasos si no estuvieran siempre amenazantes. Todo ello los separa de la sociedad. Es atavío y sus 1000 ceremonias entre las que transcurre la vida sin más objetivo que entrenarse para la matanza o la destrucción serían humillantes para los hombres que no hubieran perdido el sentimiento de la dignidad humana. La obediencia pasiva es su mayor virtud. Sometidos a una disciplina despótica, acaban sintiendo horror de cualquiera que se mueva libremente. Quieren imponer a la fuerza la disciplina brutal, el orden estúpido del que ellos mismos son víctimas. Salud, amigas y amigos. Bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Hoy nos acompañan Sonia, Natalia, Mario Cortés y les habla Alberto Muñoz. Al frente de la nave tenemos a Aitor y a Rita. Hoy os presentamos nuestro magazine Vive y Lucha. Recordamos nuestro WhatsApp 692-720-150 y nuestro email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. También ponemos a vuestra disposición el canal de Telegram Radio Tirso Libertaria, nuestro canal en YouTube Radio Tirso Libertaria y las cuentas de Instagram y de Facebook de Radio Tirso Libertaria, así como el Twitter @Radio Tirso, desde donde difundimos nuestros programas. Para que sigáis enviando vuestra música y lo que queráis. Salud, amigas y amigos. Que se compran y se venden, igualdades heredadas por desiguales sorprenden, tiburones que nos rondan, que despedazar pretenden, el banquito de este pueblo que de la marea depende, timadores que confunden a la mayoría del mundo, pues su truco es evitar que veamos lo que nos esconden, la verdad está en sus mangas, la razón quién sabe dónde. Si en esta tierra naciera más maestro y menos conde, otro gallo cantaría a mi pueblo y a mi gente. Si quisieran tan siquiera, si pensaran libremente, otro gallo cantaría. Quiero que otro gallo cante y que callen los canallas que ya la daron bastante. Hay mentiras que son casi una verdad, de repetirse tantas veces como el cuento de los panes y los peces. Cuántos tontos hablan libre de aquellos que desconocen y otros tontos escuchando ni les dicen ni les tosen. Las empresas se cuelan en tu defensa, hagan lo que hagas. Nunca se extendió una plaga de una forma tan extensa y se van a convertir en la entidad que por ti piensa, ya que tienen libertad como para cobrar. Los gallos cantaría a mi pueblo y a mi gente, si quisieran tan siquiera, si pensaran libremente, otro gallo cantaría. Quiero que otro gallo cante y que callen los canallas que ya la daron bastante. Otro gallo cantaría.
si pensaran libremente. Otro gallo cantaría, quiero que otro gallo cante, y que callen los canallas que ya ladran bastante. Si quisieran tan siquiera, si pensaran libremente, otro gallo cantaría, quiero que otro gallo cante, y que callen los canallas que ya ladraron bastante. Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha y vamos a dar paso a la actualidad, pero antes os quería hacer una reflexión, porque claro, me he estado dando cuenta que está todo el mundo como loco con el fútbol, ¿verdad? Todo el fin de semana, que si es fútbol y tal, incluso mi vecino Miguelín, que tú le conoces a Miguelín, ¿verdad, Hitor? Lo he encontrado esta mañana en el pasillo y venía el tío vestido de futbolista y con un balón debajo del brazo y digo, bueno, ¿de dónde viene Miguelín? Dice, vengo de jugar un partido, Mario, he metido 5 goles. Digo, hostia, ¿y cómo habéis quedado? Dice, 3-2 hemos perdido. Bueno, vamos a dar paso a la actualidad. Adelante, compañero. Continúa la huelga en la sanidad madrileña, mientras la presidenta Ayuso da miles de euros para la sanidad privada. Para la escuela privada anuncia recortes de impuestos para los ricos sin sonrojarse y da 1 millón de euros para su televisión, Telemadrid, también conocida como Teleayuso, y se dedica a insultar un día sí y otro también a los profesionales de la sanidad. Al mismo tiempo se extiende el conflicto por más comunidades. Ucrania se convierte en uno de los principales clientes de armas españolas, con 210 millones de exportaciones. El gobierno de Kiev, al que no se vendió armamento en 2021, ha adquirido en el primer semestre de 2022 bombas, armas y proyectiles de artillería, según la Secretaría de Estado de Comercio. Mientras, el Pentágono renueva su arsenal atómico en sus bases de Europa, con el B-6112, que es el proyectil táctico más moderno de su catálogo. Un agente de la Policía Municipal de Madrid ha sido condenado a 1 año y medio de cárcel por romper la mandíbula de una paliza a un menor de edad en las fiestas del barrio del Pilar en 2019, según declara probado la Audiencia de Madrid en una sentencia que es aún recurrible. En plena ola de violencia machista, la justicia condena a prisión a 3 feministas por hacer pintadas y cortar el tráfico, 6 meses de prisión y una multa económica. Esta es la condena para 3 de las 10 feministas encausadas por la huelga del 8 de marzo que se celebró en Manresa en el 2019. La jueza del Penal 1 de la capital del Bages ha considerado que las 3 jóvenes son responsables de un delito de atentado contra la autoridad y también de un delito leve de daños, por el cual también les impone una sanción económica de 180 euros. Las 10 encausadas se enfrentaban a delitos de desórdenes públicos, daños y atentados contra la autoridad y la Fiscalía. En total, les reclamaba hasta 19 años y medio de prisión. El agujero de la capa de ozono se recuperará en el 2040 si se siguen prohibiendo las sustancias químicas, según la ONU. La prohibición de sustancias químicas dañinas para el ozono atmosférico desde 1989 ha provocado su recuperación. La capa de ozono que recubre nuestro planeta podría estar recuperada por completo a mediados del siglo si continuamos con la tendencia actual. Esta capa invisible, compuesta por moléculas de ozono situada en la estratosfera,
es esencial para el desarrollo de la vida en la Tierra, ya que nos protege contra los rayos ultravioletas que provienen del Sol, por lo que su recuperación es una gran noticia. Bueno, después de este repaso a la actualidad, os dejamos como siempre con la poesía de nuestra artista Natalia. Sin motivo concreto, la sociedad cambia. Sin tensión alguna, los cuerpos se apartan. En redes irreales se teje un mundo nuevo, y en un nuevo alivio las mentes se evaden, la razón se ciega, la gente se pierde. Todo es demasiado, la verdad desaparece, la paciencia se archiva, y el pensar perece. Comodidad asumida, facilidad enquistada, imitación desmedida, evolución olvidada. Si el desconectar unas u otras redes no escapará tanto de la voluntad, origen, tránsito y creación, en negación de la naturaleza, memoria cebada de olvido, legitimando la opresión. Bueno, pues hoy vamos a tratar el tema de la adicción a las nuevas tecnologías. Es un tema que está presente y en la sociedad y bueno, vamos a afrontarlo desde nuestra perspectiva y también tenemos invitados que ahora os los presentaré. En fin, todos estamos de acuerdo en que la tecnología digital y la comunicación se han filtrado de una forma casi omnipresente en la vida cotidiana actual, al menos en las sociedades occidentales. Muchas de las cosas que hacemos un día a día se pasa por el uso de un ordenador o aún más de un smartphone que va con nosotros a todas partes. Ver el pronóstico del clima, organizar nuestra agenda personal, tener un directorio, interactuar con amigos y familiares, hacer una compra o elegir el proveedor de un servicio determinado. Mucho se ha abordado el cómo esta presencia invasiva de la tecnología puede incidir en una gran medida en la forma en la que nos relacionamos unos con otros y sobre los efectos sociales de la tecnología. En fin, la psicología busca explicar cómo las personas pueden convertirse en dependientes de las relaciones creadas gracias a la tecnología y descuidar lo que auténticamente sucede a su alrededor. La sociología investiga cómo esta nueva forma de aproximarnos a la realidad social puede modificar el tejido de la comunidad. Y la ética y la filosofía intentan responder, entre otras muchas, a la cuestión de si estas nuevas maneras de relacionarlos y entender el mundo han afectado la construcción de motivaciones y valores que nos mueven como seres humanos. Nos preguntamos, ¿las tecnologías de la comunicación y la información, su inmediatez y presencia constante nos han modificado? ¿Han degradado nuestra escala de valores? Bueno, dar una respuesta unívoca a estas preguntas es demasiado complejo, pero seguramente lo que sí podemos afirmar es que no forzosamente ha de ser la responsable de lo que sucede en la sociedad, bueno o malo, claro. Más bien, lo que hace la tecnología es actuar como una lupa que magnifica las deficiencias o las virtudes de una persona y, por supuesto, de la comunidad a la que pertenece. En fin, la forma en que reaccionamos ante el sufrimiento del otro, la empatía que podemos mostrar hacia los demás, no dependen o se limitan por el uso de Internet, pero sí que pueden verse incrementados exponencialmente. Lo mismo que la discriminación o el insulto. Esto lo vemos mucho en las redes sociales, ¿verdad? Parece que todo el mundo está ahí enseguida a saltar, a insultarse. Claro, es una gran máquina de multiplicar de forma exponencial los sentimientos, las ideas y las palabras de las personas en los grupos. Ello no debe ser tomado como una catástrofe, porque si existen los trolls de Internet, existen las personas que verterán odio y comentarios detestables por doquier en la web. Pero no podemos culpar a la tecnología, pues no es esta la que convirtió a esas personas en egoístas en primer lugar. Y además el panorama no es negativo al 100%. La filantropía,
las acciones humanitarias, la ayuda mutua, todas estas caras brillantes de humanidad y altruismo también encuentran un eco en Internet. Y sobre todo usamos nosotros, como usamos la radio, para difundir nuestro mensaje, ¿verdad? Bueno, la web es un reflejo de la sociedad y no un ente aislado. De esta forma podemos concluir que no, la tecnología no degrada ni mejora a una sociedad. Es una herramienta de comunicación muy poderosa que magnifica las entrañas de una comunidad, ni más ni menos. Adelante, Natalia. Gracias, Mario. Efectivamente, no hace más que ser reflejo de lo que ya tenemos en nuestra base social. Las nuevas tecnologías, sobre todo las sociales, han creado en nosotros cierta ilusión de ser la solución para eliminar el aburrimiento. Y lo cierto es que hoy en día ya no nos aburrimos. Cada momento libre que tenemos, tiramos del móvil. Sin embargo, aburrirse no es tan malo como podemos pensar, sino todo lo contrario. El neurólogo y neurocientífico Facundo Manes nos cuenta que cuando no hacemos nada, el cerebro trabaja mucho. Existe una red cerebral llamada red en reposo que conecta áreas y pensamientos que no estaban conectados. No hacer nada es importante para el cerebro. Incluso el aumento de creatividad suele surgir cuando no estamos pensando en nada. Debemos aburrirnos más y debemos contemplar más. Debemos tener más paciencia. Este mundo acelerado, esta ansiedad de querer todo, no nos lleva al bienestar. Esto es lo que dice el doctor Manes. Y en su libro apunta que algunos autores sugieren que estamos eliminando los tiempos de introspección y reflexión profunda en pos de la búsqueda de gratificaciones instantáneas. Y aquí es donde entran las nuevas tecnologías. Esta búsqueda de gratificaciones instantáneas en estímulos externos. Luego, sin ellos, no sabemos qué hacer. Sentimos impaciencia porque nos hemos entrenado para esperar y responder a estos estímulos externos. La preocupación por la atención es tal que algunos estudiosos califican la época actual como la era de la distracción, y razones no les faltan. Otro aspecto íntimamente relacionado con las nuevas tecnologías es la inmediatez. Todas las acciones que llevamos a cabo en un entorno virtual provocan un efecto absolutamente inmediato. Si esto lo aplicamos a los niños, que pueden llegar a ser, si no se les pone ningún límite, grandes usuarios de esta tecnología, lo que sucede es que se van a acostumbrar a obtener gratificaciones de manera inmediata. Aprenden a preferir este tipo de interacciones a otras. Sin embargo, tal y como explica Manes en su libro, para desenvolverse adecuadamente en la vida hay que aprender que no todo lo que hacemos tiene un efecto inmediato, ni que todas las interacciones conducen a una gratificación al momento. Estamos hablando de niños, pero esto mismo que estamos planteando es aplicable, obviamente, también a los adultos. Adelante, Sonia. Gracias, Natalia. Otro de los factores a tener en cuenta al hablar de las nuevas tecnologías es la realidad que implica a las personas que la utilizan. Vamos a presentarnos unos datos bastante reveladores acerca de uso abusivo a través de un informe realizado por Cáritas. Las redes son otro modo de vivir una vida alternativa en la que lo no deseado de la propia se ignora, se borra, se oculta, en definitiva. Quizá en las redes sociales pueden expresarse realmente como son. Una nueva evidencia de cómo se pueden desdibujar los límites entre mundos, ya que solo a través de lo digital dicen poder expresarse tal y como son en realidad. Señala el informe Impacto de las pantallas en la vida de la adolescencia y sus familias en situación de vulnerabilidad social, realidad y virtualidad. También hay que decir que estos excesos afectan no solo en los estudios, también en las relaciones en la familia. Muchos prefieren la vida virtual porque les permite vivir otras vidas. El 7% de los usuarios menores creen que en la vida virtual es real. Charlar a todas las horas y cumplir sueños que no persiguen en el mundo presencial. El uso abusivo de las pantallas, más de 6 horas de uso, se refleja en el ámbito educativo y muestra relación directa con el absentismo escolar, algo que también puede estar influido por factores familiares, sociales y escolares. El 18% de la población adolescente de la muestra estudiada atendida por Cáritas ha faltado algún día a clases sin motivo justificado en el último mes previo a responder la encuesta, siendo un 22,9% de la adolescencia que presenta un uso superior a 6 horas diarias del móvil, la que ha faltado algún día a clases sin motivo justificado, recoge el informe. Desde luego a mí me parece una barbaridad que estos chavales menores estén más de 6 horas al día. Es una barbaridad. Sí, que estamos hablando realmente de una jornada laboral, básicamente. También hay que decir que a las familias también les preocupa el impacto de este hábito en la relación de sus hijos e hijas con su entorno, temiendo que pueda derivar en un aislamiento social del 30,1%. También la dificultad para descansar ante el uso constante de las pantallas es una preocupación de los adultos,
el 34,3%. Muy bien, gracias Alberto. Bueno, hoy tenemos como invitados con nosotros aquí en Radio Tirso Libertaria a Victoria, que es investigadora en el Carlos III, ¿verdad? Y bueno, y a un compañero también que se llama Andrés, que también es trabajador, compañero de Victoria. Os agradecemos mucho vuestra presencia aquí con nosotros en Radio Tirso Libertaria. Victoria ya la hemos tenido en otras ocasiones. Y bueno, queríamos hacer unas preguntas sobre este tema que estamos tratando hoy y que nos contestéis vosotros como expertos que sois. En fin, ¿tenéis algún caso conocido con esta problemática, Victoria, Andrés? Muchas gracias, Mario. Muchas gracias y además muy interesante el programa que habéis planteado hoy. Bueno, sobre esta pregunta, bueno, una cosa que quería aclarar primero es que una cosa es el mal uso de las redes y otra, o de las redes o de las nuevas tecnologías, y otra es la adicción. Y por eso querría hablar un poco que para hablar de adicción se consideraría que es cuando esa utilización de la tecnología supone ya una pérdida de control y una absorción a nivel mental y una alteración grave en el funcionamiento diario de la persona. O sea, el adicto pues disfruta de los beneficios de la gratificación inmediata y no repara en las posibles consecuencias negativas a largo plazo. Y esto, claro, en casos conocidos, pues seguramente todos los tenemos. Personas próximas que ya han llegado a reemplazar la vida en el mundo real por la vida con las tecnologías. Que su único interés cuando llega a casa pues es conectarse, y un interés desmedido y obsesivo también, no solo conectarse con otros, sino estar en la última noticia, ya, como digo, de manera obsesiva sobre algún tema. Quiero decir también que el fácil acceso de los buscadores también está llevando a que se elimina todo tipo de polémica. Ya lo que era el gusto por la discusión y el cambio de impresiones, pues ya tiramos de los datos y se acabó la discusión. También vemos personas, tenemos próximos, personas que se encuentran incómodas si no tienen el móvil o la tablet cerca. Como digo, seguimiento obsesivo, por ejemplo, participación obsesiva en las redes y persecución del like como único referente de la autoestima, y que incluso les altera el estado de ánimo y se sienten mal. También, claro, habría que ver investigar por qué se necesita esa aprobación social virtual, además. Digamos que no podemos hacer que nuestra autoestima pues dependa de la cantidad de likes, ¿no? Por ello, bueno, pues vemos próximos, podría dar unos cuantos, de personas que llegan a un uso tan intensivo de implicación en las redes sociales que es que llegan incluso al aislamiento, un bajo rendimiento, desinterés por esos otros temas, incluso cambios de conducta, por ejemplo, pues caso de irritabilidad, rotura o no tanto como rotura, pero sí, en fin, degradación de relaciones afectivas, vida totalmente sedentaria, alteraciones de sueño. Y vamos, principalmente yo encuentro pérdida de atención al presente. Hola Mario, bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Mira, la primera pregunta en cuanto a entorno cercano, pues sí que el caso es que podríamos decir que hay bastantes casos, ¿no? En el entorno que tengo yo más a mano, más cercano. Yo lo primero que tengo que decir es que esta información, digamos que viene más de mi conocimiento desde el mundo rural. Bueno, pues he estado precisamente además trabajando con Victoria en un proyecto reciente sobre este tema de relación de las tecnologías de la información para la salud, y hemos tenido ocasión de
pues bueno, pues hacer hasta debates específicos en nuestras comunidades locales sobre este tema. Y sobre esto casi como que habría una diferencia de lo que sería pues aquellas personas que de forma voluntaria, que son las que conozco también en este caso, y otras que son de forma obligada por sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, pues para la parte que te puedo comentar, que podemos compartir sobre los que podrían ser adicciones que se producen de forma voluntaria, pues viene, por supuesto, toda aquella relacionada con la ludopatía, donde hay casos evidentes y recurrentes pues en nuestro entorno familiar, social, y en ese caso la ludopatía pues afecta a esa necesidad, a esa dependencia de tener a mano ese móvil para poder seguir jugando de forma permanente y ganar unos puntos que son pues como esa especie como de zanahoria que se le pone al usuario para continuar atrapándole, ¿no? Y por otra parte, yo he visto también, y reconozco que eso también está pasando ya con muchos diferentes tipos de edades, y es con el tema de los likes. Es como una especie como de necesidad de reconocimiento por parte de las personas. Eso también lo he visto. Eh, También ese reconocimiento es también en grupos, por ejemplo, de WhatsApp, de estar constantemente participando en esos grupos, pues para, digamos, como ser el líder, no perderse, no estar fuera de juego. O sea, esa cuestión quizás del no estar sola. Hay personas que conocemos todos y que son hasta personas de familia y que, bueno, pues son a lo mejor hasta de edad avanzada, que necesitan ese reconocimiento, ese no estar sola a través de lo que es el móvil. Y luego, de forma obligada, pues casi diríamos que estarían sí en ese límite, de forma obligada, por supuesto, en cuanto a lo que podría ser pues la necesidad de búsqueda de información permanentemente sobre temas que son del trabajo o para poder estar a la última de determinadas informaciones. Ya no digo que pueda ser cosas como la cotización en bolsa, que también pueden ser casos hasta de película, pero no, hay gente que necesita estar atenta a qué es lo que está pasando a través de informaciones y de canales que son pues, relativos al empleo, relativos a pues, información de salud o información de otro tipo. Y luego yo quisiera destacar casos como esto, ¿no? De que, claro, la cuestión es que la adicción se genera casi desde el momento en el que, por ejemplo, familias donde los padres, pues jóvenes y no tan jóvenes, lo que hacen es que usan el móvil como vía para mantener ocupados a los niños, pero niños que pueden ser hasta bebés en la cuna. Entonces, bueno, creo que ahí hay una amplia gama de casuísticas, sí. Gracias, compañeros. Queríamos aprovechar también, puesto que hemos expuesto estos datos del informe de Cáritas, que es verdad que está centrado en la susceptibilidad o en los porcentajes de la población joven y de los adolescentes de nuestra sociedad. Queremos preguntaros también, ¿en qué rangos de edad manejamos en estas adicciones tecnológicas desde vuestro punto de vista? ¿Cuál es vuestro conocimiento al respecto? Yo creo que en cuanto a los rangos de edad y no preguntas, no lo preguntáis sobre sexo, pero yo también incluiría también la utilización según el sexo, pues diría que francamente todas las edades y todos los sexos, pero con cada uno con su diferente peculiaridad. En el caso, claro, de los jóvenes, los que son las redes sociales y los sistemas de mensajería son muy atractivos porque, claro, estos sistemas implican una respuesta rápida, una recompensa inmediata y son más o menos interactivos. Que en principio puede ser positivo el uso, pues por lo que supone de socialización, por ejemplo, en casos de aislamiento, soledad. Pero claro, todo eso siempre que se dejen de lado, que no se dejen de lado el resto de las actividades propias de una vida normal, pues como estudiar o trabajar, hacer deporte, practicar aficiones, salir con amigos o relacionarse con la familia.
Otra cosa es cuando el abuso de estas redes o de estas tecnologías provoca un alejamiento de la vida real. También induce a la ansiedad, afecta a la autoestima, hace perder capacidad de autocontrol, y también hay personas que son muy vulnerables a las adicciones. Si bien todas las redes sociales están disponibles para todas las personas, pero el problema del abuso de no es de todas. Vuelvo al caso de los jóvenes, por ejemplo, los adolescentes, que constituyen un grupo de riesgo porque tienden a buscar pues sensaciones nuevas. Son los que más se conectan a Internet y también, claro, tienen la facilidad de que están más familiarizados con las nuevas tecnologías. En algunos casos hay ciertas características de personalidad o estados emocionales que también aumentan esa vulnerabilidad psicológica. Pues, por ejemplo, la impulsividad, malestar emocional, intolerancia a estímulos negativos, tanto físicos, de dolor o insomnio y tal, o como psíquicos, de disgustos, preocupaciones, y también, bueno, la búsqueda exagerada de emociones fuertes. También hay ocasiones en que también decir que lo que son las adicciones a las tecnologías en realidad subyace un problema clínico previo, por ejemplo, o de timidez excesiva, de baja autoestima, rechazo de la imagen corporal, depresión o hiperactividad. Y en estos casos el abuso de Internet o de las redes es el humo que revela la existencia de un fuego más o menos próximo, un problema de personalidad o de trastorno mental, que es realmente el problema que hay que abordar. También hay otras personas que también, independientemente de la edad o del sexo, que muestran una insatisfacción personal con su vida o que carecen de un afecto consistente o que intentan llenar esas carencias familiares o sociales con un mundo imaginario. Y claro, en este caso el Internet o las redes sociales actúan pues como una prótesis tecnológica que facilita el escape de la vida real o la mejora del estado de ánimo. Por último, también la imagen de la vulnerabilidad, como he dicho, de psicológica previa, o sea, que el abuso puede provocar una pérdida de habilidades en el intercambio personal, por ejemplo, la comunicación cara a cara, que se aprende practicando y es muy importante en las edades tempranas, porque eso, bueno, por supuesto, también los mayores se pueden reeducar, pero es muy importante para jóvenes que la comunicación la practiquen desde jóvenes y no, bueno, tener al niño entretenido con la tablet o el móvil para que deje tranquilos a los padres. Y esto, claro, lo que lleva es un analfabetismo relacional y la construcción de unas relaciones sociales que son ficticias. También, bueno, el atractivo es para jóvenes, pero no solo para jóvenes, porque también estamos viendo ahora, después de los tiempos de pandemia, que mayores que tenían vida social, digamos, presencial, pues ahora se han reconvertido a las reuniones virtuales, a actividades culturales por Internet, y ahora pues prefieren quedarse en casa a salir y compartir la actividad presencial pues con sus amigos o sus conocidos o con el círculo de personas interesadas con las que compartían aficiones o intereses antes, que ahora pues se quedan en las pantallas y realmente pues es un sedentarismo y una pérdida, bueno, de relaciones sociales muy dramáticas. Muchas gracias, Victoria. Qué interesante el concepto este, que para mí desde luego es nuevo, del analfabetismo relacional. Creo que es una cosa acerca de la cual tenemos que pensar. Andrés, desde tu punto de vista, ¿los rangos de edad a quién afecta? Bueno, Mario, con respecto a esta pregunta, que es casi como la pregunta que atiende ya claramente a saber más de estos casos, ¿no? Es el caso de, bueno, es
es lo que podría denominarse pues una afección o la adicción que cubre o que alcanza o que afecta o que impacta en todos los rangos de edad y igualmente al sexo masculino o sexo femenino. Vamos a ver, la cuestión es que, como hemos venido a decir antes, como hemos comentado, pues la adicción se produce desde edad temprana. Entonces, ya no es solamente que la cuestión es que como que usemos el móvil en diferentes rangos de edades, es que también lo que es el modelo económico y social está ya muy orientado a incluir de forma muy fuerte y en todos los ámbitos de la vida, incluir ese estímulo, ¿no? Entonces, ese sobreestímulo llega a ese aturdimiento muchas veces y por la avalancha de información y por la avalancha de esos estímulos, como digo, y creo que, bueno, pues viene a ser desde la edad temprana en la que puedes ver a un bebé, a un niño pequeño que va pues con su tablet y los padres están al lado, pero la tablet está ahí presente para utilizarla de forma completamente desmedida, ¿no? Aunque se tiene claro que los padres pueden tener un sistema de control parental, eso no quita para que el uso de estas aplicaciones, que muchas veces son juegos que tienen violencia añadida, pues eso es incontrolado y no lo ven los padres, ¿no? Entonces, el caso es ese, ¿no? Que afecta a ese rango de edad de muy jóvenes, luego a ese nivel de usar pues, para lo que son estos juegos, en una edad un poquito más mayores, pues que pueden ser adolescentes, el asunto ya se va a los terrenos de pues, nuevas redes de comunicación y streaming y sistemas que ya son bastante habituales, en los que lo que media o lo que es importante es tener el like o tener ese reconocimiento. Son casos como los de Instagram, ¿no? Esos son muy, muy claros, ¿no? También en otros casos, pues como ya más mayores, pues también tienes muchísimas personas mayores que están pues en una situación de adicción sin saberlo, pues en el uso del móvil pues para entornos como el de WhatsApp. Pues ese es un tipo de aplicación bastante clara en la que se denota que se está haciendo ese uso. Ahora ya es pues, bastante habitual el uso, por ejemplo, del TikTok, que eso lo que sucede es que lleva consigo un efecto perverso, que es la procrastinación, es decir, nos consume tanto el tiempo este tipo de aplicaciones que perdemos la capacidad de reacción ante situaciones en las que necesitamos trabajar en algo, prever una respuesta, darle vueltas a cómo responder a una determinada situación, aprender de diferentes entornos. Entonces es como que ese tipo de herramientas como redes o contenidos como el TikTok, pues lo que establecen son ese tipo de soluciones de cómo perder el tiempo de la forma más inconsciente posible. Y luego, pues en el caso de, por ejemplo, pues de personas más mayores es evidente. Aunque hay una brecha digital importante donde los mayores, pues muchos de ellos no tienen las destrezas como para poder utilizar todo tipo de herramientas, las que son a lo mejor más útiles, del correo electrónico o el uso de algunas herramientas pues, para hacer videoconferencia con familiares o algo así, pues lo que sucede es que lo que se denota es ese tipo de uso desmedido de algunas aplicaciones como esta, como el WhatsApp, donde permanentemente estás respondiendo a varias conversaciones a la vez. Ese es el tipo de rangos de edad que cubre, ya digo, a todos los sexos y edades, ¿no? Este es el caso.
18 años. Vuelves a casa como un Boy Scout. Quieres ser un héroe. Aún no ha muerto nadie, ya lo sé. Pero habrá héroes. Guerra excitante, te amo. Yo también quiero ser ministro de la muerte. Un hombre grita, no dispara, y cae muerto. Tú te despides en la estación con tu uniforme nuevo. Guerra excitante, te amo. Yo también quiero ser ministro de la muerte. El alto mando ha decidido al fin pactar un alto el fuego. Un poco tarde, pues se ha arrugado ya tu uniforme nuevo. Guerra excitante y prohibida. El mundo es basura, pero me gusta estar vivo. Vuelves a casa en el vagón de los mutilados. Lo has conseguido, eres un héroe al fin. A cambio de 2 piernas. Guerra excitante y prohibida. Solo es para menores de 40 años. Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Os aconsejamos que entréis en nuestro Instagram Radio Tirso Libertaria. Bueno, continuamos con el tema y yo te pregunto, Sonia, ¿afecta la tecnología a todos los aspectos de nuestra vida? Adelante, Sonia. Gracias, Mario. Pues sí, cada vez más expertos coinciden en su respuesta. Sí, las nuevas tecnologías y las redes sociales se han hecho hueco en cada uno de los aspectos de tu vida. También están convencidos de ello muchos de los que ayudaron a dar vida a gigantes tecnológicos como Google o Facebook. En 2018, un puñado de extrabajadores de las mayores empresas tecnológicas se unieron en el Center for Human Technology, una organización sin ánimo de lucro que, como su propio nombre indica, aboga por una tecnología más humana y para ello pretende concienciar sobre las devastadoras consecuencias que tiene el mal uso de la tecnología para la salud.
Según el Center of Human Technology, estos son algunos de los ámbitos que se ven afectados por las nuevas tecnologías. La forma en la que consumes información condiciona tu visión del mundo, tus sentimientos, tus preocupaciones e incluso la manera que tienes de comportarte se ve inevitablemente afectada por las noticias que recibes. Las redes sociales modifican tu percepción del mundo exterior mediante dos mecanismos. En primer lugar, te acercan a aquellos que son más similares a ti, ya sea ideológica o demográficamente, lo que fomenta una visión reducida de los temas de actualidad. Cuanto más te cierres en tu círculo, más dificultades tendrás para identificar los problemas que afectan a aquellos que son diferentes a ti, por lo que practicarás cada vez menos la empatía. En segundo lugar, se ha demostrado que en aquellas redes sociales centradas en la difusión de información como Twitter o Facebook, las noticias falsas y los bots alcanzan una rapidez muy superior a la que se consigue de la información propiamente dicha. La desinformación deforma tu visión del mundo y puede crearte preocupaciones que ni siquiera son reales. Por ejemplo, a lo largo de la pandemia del coronavirus se han difundido informaciones falsas respecto a la fiabilidad de la vacuna que ha movilizado a ciertos sectores de la población contra la cura del COVID-19. Además, este tipo de mensajes contienen una carga emocional mucho mayor de la que tienen las noticias que difunden información verídica, por lo que provocan un impacto mayor y generan una mayor preocupación que lleva a quien lo lee a compartirlo más rápidamente. Tus capacidades cognitivas. Pantallas que se encienden con cada nuevo mensaje, señales rojas cada vez que recibes una notificación, vibración o sonidos molestos son tan solo algunos de los mecanismos mediante los que las nuevas tecnologías tratan de captar tu atención. Los contenidos son cada vez más cortos y llamativos, porque el teléfono te impulsa constantemente a cambiar de aplicación para recibir nuevos estímulos placenteros. Y así cada vez más va minando tus capacidades cognitivas y bajando tus niveles de productividad. Claro, es que en este tema dicen los expertos que cuando tú cambias de pantalla segregas dopamina, o sea, es totalmente adictivo. Por esto es por lo que estamos tratando el tema. Sí, un estudio publicado por la revista de la Asociación para la Investigación sobre el Consumidor demostró que la presencia del teléfono móvil, incluso cuando no sabes que está apagado, afecta a la memoria y a la capacidad para resolver problemas. También afecta a las relaciones. ¿Alguna vez te has sentido ignorado estando en compañía de alguien a quien quieres? O por el contrario, ¿alguna vez has ignorado a algún amigo o familiar por estar revisando el móvil? Si la respuesta es sí, no eres el único. Un estudio sobre desarrollo infantil reveló que el uso de los móviles dominaba el tiempo que el 50% de los padres pasaban con sus hijos. Otros estudios revelan que casi el 90% de las personas con teléfono móvil lo revisan durante sus reuniones sociales. Esta desconexión con aquellos que tienes delante hace que se reduzca la confianza y los vínculos emocionales, enfriando considerablemente las relaciones con aquellos que nos rodean. En los demás son ignorados por culpa del teléfono móvil y produce sentimientos de angustia e infelicidad. En cuanto a la salud, las redes sociales inciden en ciertos factores relacionados tanto con la salud física como con la salud mental. Por ejemplo, si tus redes sociales te bombardean constantemente con mensajes relacionados con el consumo del alcohol, tienes más probabilidad de que tu ingesta aumente. Pero las redes sociales no solo tienen la capacidad de aumentar la adicción a las sustancias perjudiciales para la salud, cada vez aumentan los casos de personas adictas a sus redes sociales que experimentan ansiedad si no revisan el móvil cada poco tiempo. Aunque los estímulos emitidos por las redes sociales pueden provocarte un placer momentáneo, estar enganchado a ellos puede llegar a ser tan perjudicial como cualquier otra adicción. Un estudio de la revista American Economic Review reveló que pasar un mes alejado de Facebook produce un incremento del bienestar emocional y de la felicidad. Nos gustaría saber si os habéis dado cuenta y os habéis echado mano al bolsillo durante este trocito de emisión, porque no sé si estáis escuchando que hay de fondo ruiditos, alguien está que no coge el teléfono, que le mandan mensajitos, esto es de lo que hablamos, de no poder perder esta atención a ¡uy! Hay algo sonando. Y esto es mucho más grave de lo que parece, porque también nos puede generar problemas de salud, como por ejemplo una tendinitis en los pulgares. La enfermedad más común generada por el uso excesivo del móvil es el síndrome del túnel del carpo, generada por presión excesiva en uno de los nervios de la muñeca, lo que afecta la sensibilidad y el movimiento en varias partes de la mano. Puede ser causado por realizar movimientos repetitivos de la mano y la muñeca y malas posturas de agarre. El nuevo término de moda es la
WhatsAppitis, que se refiere a la adicción a esta aplicación de mensajería. Y es que teclear mensajes durante horas en un móvil también tiene consecuencias. Desde hace algún tiempo, las consultas de traumatología ya habían detectado un aumento de casos de pacientes con tendinitis en los pulgares de ambas manos debido a que el uso excesivo de estos aparatos obliga a adoptar una posición forzada y con tensión. Y al mismo tiempo, los dedos índices reciben una carga excesiva, ya que tienen que sujetar el dispositivo ejerciendo una fuerza equivalente a la presión de los pulgares al escribir, que produce también tendinitis en los índices. Otras lesiones comunes se presentan en los tendones de las manos, especialmente en el dedo pulgar. Estos efectos son cada vez más comunes en personas menores de 25 años. Por otro lado, las posturas inadecuadas por el uso excesivo de los móviles y la vida sedentaria también están provocando otras dolencias. A mí lo que me llama mucho la atención es las personas que van andando por la calle con el cuello agachado con el móvil. Me da la sensación que son personas que están dominadas, que agachan la cabeza frente a la tecnología. No sé si os pasa a vosotros lo mismo, ¿no? Como una especie de dominación. Habría que darle una vuelta a eso es lo que ha conseguido. ¿No habéis visto la de farolas dobladas que hay de eso? Claro, porque también puede producir dolor de cuello, sensación de sobrecarga y tensión en la zona de los hombros y el cuello. El text neck o cuello de texto. Este trastorno se deriva de la mala postura que adopta el cuello por el uso constante de dispositivos electrónicos, en especial por la utilización excesiva de teléfonos móviles. Su origen no es otro que la sobrecarga de la musculatura de la zona de la postura forzada. Los trapecios y la escápula sufren de esta sobrecarga provocándonos dolor. El tronco y la columna vertebral también acusan debilidad a causa de la falta de actividad física y pérdida de la musculatura que estabiliza este sistema, pudiendo provocar pérdida de control motor. Las alteraciones en la columna cervical provocan inestabilidad y rigidez en ciertas zonas de la columna vertebral, así como dolor de cabeza o incluso sensación de mareo por culpa de la contracción de los suboccipitales, los músculos que facilitan nuestros movimientos de cabeza durante un tiempo prolongado de estar mirando la pantalla de un dispositivo. La postura forzada también puede provocar presión en los oídos y los globos oculares. Además, mirar una pantalla retroiluminada daña la retina de forma progresiva y produce sequedad, más si se utilizan lentillas. En los ojos, visión borrosa, fotofobia y dolor de cabeza. En concreto, lo más dañino es mirar estas pantallas a oscuras durante muchas horas seguidas. Las inadecuadas posturas que adoptamos en uso de nuestros dispositivos móviles o tabletas pueden provocarnos también sensación de opresión en el pecho y dificultad para respirar con normalidad a causa de la pérdida de capacidad del volumen pulmonar por cierre del tórax e insuficiencia de expansión costal. Y por si fuera poco, la Organización Mundial de la Salud afirma que durante los últimos años aumentaron los casos de obesidad en niños y adolescentes, directamente relacionado con la falta de actividad física por el uso del celular. Se determinó que un tercio de los adolescentes entre 13 y 15 años de edad presentaban problemas de sobrepeso y, por tanto, el riesgo cardiovascular. Y es que es cierto que esto de las nuevas tecnologías simplemente es un añadido más al cambio de nuestros hábitos sociales, ¿verdad, compañeros? Esta vida sedentaria, esta alimentación cada vez peor que llevamos. Y bueno, si estábamos comentando términos que ya parece que se han instaurado en nuestros diagnósticos médicos, como la WhatsAppitis, el TextNet, bueno, tenemos a continuación unos conceptos que también son considerados como patologías que están relacionadas con la problemática del exceso uso de los dispositivos móviles. Os vamos a retar. ¿Conocéis de qué estamos hablando? La primera de ellas es FOMO. Este acrónimo procede del inglés Fear of Missing Out y significa miedo a perderse algo. El FOMO está relacionado sobre todo con las redes sociales y quienes padecen este síndrome sienten una necesidad constante de mantenerse conectados e informados de todo lo que hacen sus amistades o lo que ocurre en su ciudad. Pero no se trata de sufrir un temor irracional a la desinformación, sino porque no quieren que nadie pueda pensar que se han perdido algo de lo que dice o hace alguno de sus amigos, una noticia interesante, que otra persona pueda hacer cosas más divertidas o populares, o incluso llegar a tener miedo de quedarse fuera por no haber compartido alguna campaña viral.
Otra manifestación de esta patología del FOMO consiste en sufrir ansiedad por no disponer del último smartphone del mercado o por creer que se perderá algún avance tecnológico importante. También puede conllevar aparejados trastornos de ansiedad y de depresión. Otro de estos términos que han aparecido en nuestra normalización tecnológica es la nomofobia. Este es otro neologismo, no un mobile phone phobia, está relacionado con el miedo a la desconexión, que se agote la batería, no tener suficiente cobertura, que se te estropee el móvil, pero sobre todo está asociada con el temor a salir a la calle sin llevarlo encima, normalmente porque se nos ha olvidado en casa. Lo que se describe es un trastorno de ansiedad con todas sus manifestaciones: taquicardia, pensamientos obsesivos, dolor de cabeza o estómago, sudores, simplemente por no poder utilizar el teléfono móvil, y que se origina porque estar permanentemente conectados con los demás produce una dependencia emocional que se manifiesta en forma de ansiedad cuando esta comunicación no es posible de manera puntual. Según este estudio, hay personas que padecen nomofobia y sufren también una necesidad de aceptación social muy elevada, una baja autoestima e inseguridad. Otro de estos trastornos es la vibranxiety, también conocida como vibración fantasma. Esto probablemente, no sé si a vosotros os ha pasado, compañeros, eso es una cosa que sí que he vivido en mi persona. Esta vibración fantasma se trata de un error del cerebro que está alerta de señales exteriores y que tiene como origen la obsesión o dependencia por el sonido o por la vibración que genera el teléfono móvil. Es decir, pensamos que hemos oído sonar o vibrar nuestro smartphone cuando en realidad no lo ha hecho. Y esto se produce porque las notificaciones del teléfono provocan una respuesta emocional positiva que hace que el cerebro genere dopamina, que es lo que nos comentaba antes el Mario, que es un neurotransmisor que se ocupa del circuito del placer, la motivación y el deseo. Esta sustancia, la dopamina, también es la que está relacionada con las adicciones, porque si un estímulo causa placer, nuestro cerebro va a buscar siempre poder repetirlo. Se estima que el 80% de las personas siente alguna vez estas vibraciones fantasmas y que por lo tanto es relativamente normal, pero si su frecuencia es alta o muy alta, puede ser porque el cerebro se está comportando respecto al móvil tal y como se comportaría el cerebro de un drogodependiente ante la sustancia que está consumiendo. Otra de estas patologías es el pavin o ningunfoneo, es difícil. Pavin o ningunfoneo. El ningunfoneo es una de las señales inequívocas de que la persona padece una adicción al smartphone, o al menos una relación muy insana con el aparato. Este término hace referencia a ningunear o ignorar a otras personas y al entorno donde una persona se encuentra por estar absolutamente concentrado y imbuido en el móvil. Este fenómeno puede causar aislamiento social, depresión, deterioro de las relaciones interpersonales, por supuesto, y baja autoestima. Además, el último de estos trastornos es más bien un efecto, se conoce como el efecto Google, y es que es obvio que Internet nos ha abierto un mundo lleno de posibilidades en lo que a la obtención de información se refiere y que por supuesto nos ayuda a encontrar datos de una manera rápida y eficaz. Pero claro, esto hay que tomarlo con cuidado y verlo con perspectiva, porque si, por ejemplo, dependemos de Google u otros buscadores similares para todo lo que hagamos o hablemos en el día a día, el cerebro puede llegar a negarse a recordar información, ya que al final aprende a que tenemos la posibilidad de acceder a esta búsqueda de información en cualquier momento y de forma mucho más sencilla, así que simplemente se relaja. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Sí puedo, pero no quiero dejar de fumar. Pero yo quiero volar y volar y reírme desde lo alto de esta puta ciudad. Ya está bien.
volar. Bueno, y seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha, hoy tratando el tema de las adicciones a la tecnología, ¿verdad? Entonces, dinos, Sonia, ¿cómo afecta la tecnología a la salud mental? Pues Mario, te produce ansiedad, mala autoestima y dismorfia. ¿Sabías que antes de que se decretase el estado de alarma los españoles pasaban una media de 3 horas y 15 minutos con el móvil usando su teléfono móvil y que tan solo en un mes y medio después de ese uso se ha disparado hasta las 5 horas y 5 minutos? Así lo indica un estudio de Puntronic, un portal de venta online de electrodomésticos. Lo curioso es que esa cifra se ve incrementada en el rango de población, que va desde los 16 a los 25 años, cuya media está en 6 horas y 20 minutos. Además, el acceso a los móviles de los niños se adelanta. Actualmente los niños ya tienen un smartphone propio antes de cumplir los 10 años y ahí pasan gran parte de su tiempo. El informe Mobile en España y en el mundo 2020 de Ditrendia refleja que 7,6 millones de españoles se consideran adictos a sus dispositivos, que un 50% de los españoles llegan a mirar el móvil una vez cada 5 minutos y hasta el 61% de los encuestados asegura que mirar el teléfono es lo primero y lo último, que hace cada día, y 3,7 millones no puede pasar más de una hora sin consultarlo. Cada vez son más las personas que con cada nueva notificación del móvil notan cómo aumenta su angustia. Yo esto lo sigo considerando como una dominación, como la tecnología está creada para dominar a las personas. Sí, también son cada vez más los que denuncian que la tecnología nos mantiene encadenados, totalmente enganchados a los estímulos que llegan desde el móvil, que generan un creciente malestar sin el que, al parecer, que es imposible vivir. Son muchos los que lo han relacionado con un vertiginoso aumento de las enfermedades mentales, con la conquista de los smartphones que llegaron a nuestras vidas para quedarse. Y es que las nuevas tecnologías han cambiado el modo de vivir en muchos sentidos. Es cierto que facilitan, sino la comunicación, la disponibilidad, es cierto que a veces son un pasatiempo entretenido, es cierto que en apariencia facilitan el flujo de información a nivel global y parecen destruir fronteras a su paso. Sin embargo, algunos expertos ya advierten que las puertas que la tecnología deja abiertas para el avance están dejando pasar cada vez más el retroceso. De la comunicación constante, de esa disponibilidad que casi parece exigible las 24 horas del día, derivan la ansiedad y la depresión, que en 2018 ya afectaban al 14,6% de la población española, según el Instituto Nacional de Estadística. Claro, y desde luego lo que ha cambiado totalmente es la manera de interactuar y de comunicarse las personas unos con otros, ¿verdad? Y es que además, Mario, al respecto de esto que estás diciendo del control de la tecnología, no olvidemos que en principio se supone que los desarrollos tecnológicos han sido siempre en pro de facilitar nuestra propia vida, de intentar mecanizar procesos para que nosotros nos liberemos y, como bien dices, parece que ha llegado un punto en el que nos hemos puesto al servicio de esta tecnología y nos está dominando y nos estamos dejando dominar prácticamente por completo con estos datos de 5 o 6 horas diarias, ¿verdad, compañera? Sí, María, pero ¿qué consecuencias puede acarrear tantas horas enganchados al smartphone? Pues por ejemplo, el impacto de las nuevas tecnologías en la salud mental. Eso que aislado a España puede parecer una epidemia, se ha convertido en una pandemia que asola a todo el mundo. Un 33,7% de la población mundial padecía trastornos de depresión o ansiedad en 2015. Cuando el Centro Médico Universitario de Alemania publicó la investigación titulada Epidemiología de los trastornos y ansiedad en el siglo XXI. Aplicaciones como Instagram o Facebook han transformado la comunicación en un intercambio de refuerzos positivos, sin lo que muchos no logran vivir tranquilamente. La adicción a las redes sociales, al igual que cualquier otra adicción, tiene un fuerte impacto en el desarrollo de otros problemas mentales. Por ejemplo, ya hay investigaciones que relacionan la cantidad de tiempo pasada en Instagram con el número de probabilidades de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria como la ortorexia. Además es que estas aplicaciones, sobre todo Instagram o TikTok, es que son muy perjudiciales porque están planteadas para dar una imagen totalmente deformada de lo que son las jóvenes y los jóvenes que las usan. Al respecto de este trastorno, Alberto, comentemos por si no es algo conocido, porque es verdad que esta palabra es un poco rara. La ortorexia es una obsesión por comer bien. Es esta gente que está obsesionada por las calorías que consume, por si la comida que está consumiendo
es sana, es este movimiento healthy que está en las redes sociales tan en boga. Claro, sí, y es que las redes sociales han modificado nuestra manera de ver el mundo, tanto a pequeña como a gran escala. Por ejemplo, la rapidez con la que se extienden las noticias falsas en Facebook, hasta 6 veces más rápido que la información verídica, y la facilidad con la que junta a individuos del mismo pensamiento, fomentando la creación de grupos extremistas. Ha cambiado el curso de los acontecimientos en multitud de ocasiones. Pero no solo eso, las redes sociales pueden llegar a cambiar hasta la forma en la que nos miramos al espejo. El trastorno dismórfico corporal, que provoca una obsesión por defectos físicos que no siempre son reales, parece estar estrechamente ligado con el aumento de la popularidad de los filtros de Snapchat e Instagram. Efectivamente, es que vemos como muchas jóvenes usan estos filtros y luego lo que quieren hacer es cambiar su propia apariencia para parecerse a los filtros que usan. Esto es una distopía totalmente del cerebro. Y es que al tiempo que crece este trastorno, también lo hacen las operaciones estéticas, que han experimentado un aumento de más del 40% entre el 2016 y 2019. Relacionado con el efecto que provoca estar continuamente pendientes de las notificaciones, correos o revisiones de redes sociales, se produce un incremento de la irritabilidad del sistema nervioso, generándose ansiedad, déficit de atención y aumento del estrés. Y no solo cada vez hay más trastornos derivados del estrés, sino que cada vez aparecen antes. El 50% de los problemas psicológicos se inician antes de los 14 años, asegura un estudio sobre la ansiedad en los más jóvenes, realizado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén en 2018. No es extraño teniendo en cuenta que los adolescentes de hoy en día son la primera generación que creció de la mano con los smartphones y, por tanto, una de las más vulnerables a su influencia. Y es que realmente estos datos son para que lo miremos y lo revisemos con la importancia que merece, porque, claro, es que aumente la ansiedad y la depresión en chavales de 14 años, la relación que desde mi punto de vista es tan fuerte con el incremento de casos de suicidio que ha habido además en el momento de la pandemia, en el momento post-pandemia. O sea, realmente creo que son cosas que a nivel social nos están afectando mucho y que hay que mirarlas pues como en qué nos estamos convirtiendo para que una población tan joven tenga ese tipo de trastornos y llegue al punto incluso de esto de cometer un suicidio, claro. Y en concreto, Sonia, ¿de qué efectos concretos estamos hablando? Pues primeramente de la capacidad de atención y retención de la información. Así es, el uso cotidiano de dispositivos electrónicos y hacer de Google nuestro mejor amigo ha hecho que cada vez más nos cueste más trabajo concentrarnos. Cuando estamos navegando en la red hacemos una especie de scan superficial sobre toda la información que se nos presenta, porque sabemos que es demasiada. Esto nos ayuda a reconocer dónde se encuentra lo que estamos buscando. Aunque suceda una maravillosa cualidad, el efecto negativo es que este scan se vuelve un hábito que el cerebro empieza a recrear una y otra vez en todo lo que hacemos, al grado de que se vuelve casi inconsciente. Es por eso que nos cuesta más trabajo abrir un libro y mantener la atención por largos periodos. ¿Habéis visto los posts de Facebook e Instagram? Cuanto más cortos, mejor. La gente no quiere que la pongas a leer porque ya se desacostumbró a hacerlo. Es que esto genera vínculos afectivos. Nuestras relaciones interpersonales han cambiado considerablemente en los últimos años, pero más desde que apareció un tercero en discordia: la comunicación digital. Los mensajes de texto nos han facilitado mucho la llegada de información al remitente con una velocidad impresionante, pero ¿qué hay de la calidad del mensaje? Por mucho que queramos, la comunicación digital no podrá opacar a la comunicación en tiempo real, el contacto en persona, cara a cara. Ahora, entre más tiempo pasamos comunicándonos digitalmente, empezamos a perder las famosas habilidades sociales. Esas que solo se adquieren. ¿Adivinen dónde? Así es, hablando en persona con alguien. Este es el tratamiento por excelencia para un trastorno de ansiedad social. El problema con la comunicación digital es que nos aleja de nuestra realidad y de los contactos interpersonales que podemos tener con las personas que están en nuestro día a día. Bueno, ahora hablaremos de la baja autoestima, que también está relacionado con el tema. Creo que las redes sociales tenían toda la intención de que pudiéramos conectar con más gente en menor tiempo.
lo cual suena genial, pero solo se olvidó de que el ser humano es impredecible y una herramienta positiva la puede transformar en un arma de doble filo. Es así como nos conectamos con más gente, pero nos comparamos todo el tiempo, nos comparamos con vidas idealizadas que se alejan de la realidad. Lamentablemente es difícil para el cerebro diferenciar entre lo real y lo falso, así que cuando ve en Instagram un perfil con puras fotos hermosas, no puede evitar pensar que la vida de esa persona es perfecta. Y luego regresar, hacer una evaluación de nuestra propia vida y decir, wow, no tenemos eso, lo necesitamos. Nuestra percepción de nosotros mismos es clave en nuestro desarrollo, por eso una baja autoestima nos limita, además de que es uno de los principales síntomas de muchos trastornos mentales que afectan a la salud. Claro, y es que lo que vemos con esto es que se vende mucha mentira, o sea, lo que uno está queriendo demostrar hacia el exterior no es la realidad, es lo que uno quiere proyectar, que no tiene nada que ver cómo es una persona. O sea, es una cosa que lo que hace es... no sé cómo decirlo. Es que al final yo pienso que es una mercantilización total y absoluta de las vidas de la gente. O sea, ya no solamente hemos pasado a trasladar la cosificación de las mujeres a los hombres, ahora cada vez somos más esclavos de nuestra estética, de nuestro éxito, sino que además encima hemos mercantilizado nuestras vidas y realmente si has hecho algo y no lo has subido a una red social es como si no lo hubieras hecho. Entonces hemos entrado en una dinámica de que todo tiene que estar expuesto, ha desaparecido la intimidad, la privacidad y estamos permanentemente expuestos a la lupa del ojo del de enfrente. Y luego nos hacemos mirar a nosotros mismos lo nuestro porque, como bien decía Sonia, de pronto dices, anda, ¿y yo por qué no tengo esto? ¿no? Entonces esto es un problema que se va haciendo bola. Claro, y otra de las cosas que yo veo en esto de las redes sociales es la tendencia a crear guetos. O sea, tú si te pone alguien un comentario que no te gusta, directamente lo eliminas, lo borras y tiendes a nada más que quedarte con lo que es afín a tu opinión. A los que están opinando como tú, los que opinan de otra manera o que intentan, digamos, discutir tu mensaje, se bloquean, se borran y esto que crea es peligroso. Claro. Claro. Sí, es que es muy peligroso, Mario, porque efectivamente es como parece que, o sea, ya no cabe en los entornos de discusión y de discusión y compartir ideas, ¿no? El contraponer opiniones contrapuestas, porque es tan fácil como no te gusta algo, bloqueas efectivamente, como dices, y chimpunes, como la realidad desapareces, como no, esta realidad sigue estando ahí, esa contraposición ideológica sigue estando ahí, pero no tenemos mecanismos para aprender a abordarla y a manejarla adecuadamente. Claro, sí, es que todo esto puede llegar a ocasionar cosas como depresión y ansiedad. Tal como se ha mencionado anteriormente, el uso de las redes sociales puede ocasionar baja autoestima y la baja autoestima puede conllevar a trastornos como la depresión y la ansiedad. Comparamos constantemente con los otros, puede llevarnos a un estado depresivo que se puede agravar con otras situaciones de la vida. Muchos estudios hablan de la estrecha relación entre el uso de redes sociales y la presencia de depresión en adolescentes. Se ha encontrado que en los adolescentes ha aumentado la tasa de suicidios. Recordemos que los adolescentes de hoy son la generación que creció 100% con tecnología y son el grupo etario que más usa las redes sociales, por ende el más vulnerable ante sus efectos negativos. Sí, y otro efecto que produce es, no olvidemos, el insomnio tecnológico. Hace no tantos años la gente se iba a la cama y leía antes de dormir o veía la televisión. Ahora mirar vídeos, contestar WhatsApps, jugar o echar un último vistazo a las redes sociales se ha convertido en el hábito nocturno más extendido entre los españoles. 8 de cada 10 afirman que es lo último que hacen antes de dormir. Pues bien, la luz azul que emiten estos aparatos inhibe la secreción de melatonina, que es la hormona que favorece el sueño, como sabéis. Por lo tanto, cuando se usan móviles y tabletas antes de irse a dormir, la somnolencia desaparece y se producen episodios de insomnio que produce irritabilidad y falta de concentración. A la larga pueden elevar el riesgo de accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial, obesidad, diabetes y depresión. Por hacer mención de otros problemas generados por el uso excesivo de los móviles, la distracción y la necesidad de consultar permanentemente el estado del teléfono móvil y sus notificaciones puede generar un mayor número de accidentes de tráfico con consecuencias que pueden ser fatales, no solo para el adicto, también para su familia o terceras personas. Se apunta que en España el uso indebido del teléfono móvil es una de las principales causas de mortalidad en carretera. El uso del teléfono móvil por la calle sin prestar atención al entorno es también la causa de otros accidentes, como tropiezos, atropellos, caídas y choques. O choques con farolas, como comentabas, ¿no? Y todas esas farolas deformadas de la calle. Muchas farolas torcidas.
El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el manual utilizado en la comunidad médica para diagnosticar los trastornos mentales, reconoce una adicción basada en un comportamiento, el juego compulsivo. Vale la pena señalar que existen algunas similitudes importantes entre el uso excesivo del smartphone y las adicciones conductuales como el juego compulsivo. Claro, yo aquí quería decir que es que no es lo mismo estar continuamente con el Instagram o con el TikTok que, por ejemplo, hacer uso de juegos digitales, que en algunos casos estos juegos digitales incluso son beneficiosos para el desarrollo de los chavales, ¿no? O sea, no es lo mismo una cosa que otra, y esto sí lo queríamos diferenciar. Yo ya soy un viciado, pero a lo bestia, ¿no? Y bueno, pues entre todas estas similitudes podemos destacar la pérdida de control sobre el comportamiento, la persistencia o dificultad real para limitar el comportamiento, tolerancia, la necesidad de participar en el comportamiento con más frecuencia para tener el mismo sentimiento, graves consecuencias negativas derivadas del comportamiento, abstinencia o sentimientos de irritabilidad y ansiedad cuando no se practica el comportamiento, y la recaída o retomar el hábito nuevamente después de periodos de evitación. Porque efectivamente, como comenta Mario, claro, es que este tipo de jueguitos a lo que nos empuja es a una nueva versión, ¿no?, de la ludopatía, y claro, esto ya es otro tema a debatir que podría ser mucho más extenso. Y bueno, después de esta revisión de efectos a nivel fisiológico y psicológico y mental, queremos volver a darles la palabra a nuestros compañeros Victoria y Andrés para que nos expliquéis desde vuestro punto de vista cuáles son los efectos más graves, más comunes que se pueden encontrar con esta vinculación del enganche a las tecnologías. A ver, en cuanto a los efectos perversos, está claro que hay un punto de ansiedad que provocan los móviles y el uso abusivo de algunas aplicaciones. La ansiedad que provocan en muchas franjas de edad supone en muchos casos ese plus de irritabilidad. Y esto redunda también en las relaciones sociales, familiares, de trabajo y de pareja incluso. El tema de lo que es el usar el móvil antes de dormir está clarísimo que produce insomnio, y eso redunda en una fatiga adicional extra a la hora de afrontar el día siguiente con calidad, ¿no?, y con satisfacción. Hay un punto también de algunos usuarios que tergiversan realidad y ficción en un punto en el cual las fronteras se difuminan, y bueno, pues en algunos casos pues se puede asumir, se puede gestionar de maneras satisfactorias, pero en otros casos pues puede dar lugar a choques frontales. Hay un punto importante que es el que me gustaría destacar, que es ese desvalimiento, esa pérdida de capacidad o esa pérdida de autonomía que podríamos haber tenido antes y que ahora la hemos perdido, porque en cuanto perdemos la señal de wifi o perdemos el móvil o no tenemos acceso a esto, estamos en una situación de ansiedad, de desvalimiento y de estar pensando que estamos perdiendo alguna oportunidad o algún mensaje importante o algo así. Así que es como que hemos perdido esa autonomía también, y estamos en un punto de dependencia. Que podríamos decir que la dependencia ahora mismo ya existe. Esto nos está pasando a todos, y si vivimos esta situación la estamos viviendo en toda la sociedad, pero puede ser que esto se pueda gestionar de mejor manera y en algunos lugares y en otros no tanto. Yo, como os comentaba, que procedo y estoy hablando con el sombrero del mundo rural, lo que es este caso de desvalimiento, de no tener acceso a wifi, pues en algunos casos es evidente, pero en la mayoría de los casos la gente es bastante natural, y no pasa nada por perder esa noción de la realidad y esa relación con la realidad. Es decir, que todavía en el medio rural pues hay mucho cara a cara, hay mucha relación humana,
que sustituye muchas veces al móvil y no es necesario tenerlo tan a mano, ¿no? Bueno, también eso redunda en las habilidades sociales. Yo reconozco que hay casos en los que las habilidades sociales se pierden, es decir, que hay momentos en los que un grupo de personas se reúne, viaja juntos o está en una comida o en algún bar y de repente pues te encuentras con que están usando el móvil todos. No hay ninguno que esté cara a cara hablando. Se reúnen para hablar por el móvil o enviarse mensajes incluso a ellos mismos, al grupo en el que están. Entonces es como que se está suplantando o se está añadiendo a la relación cara a cara o relación humana otro nivel de relación a través del móvil, incluso estando físicamente algunos cerca. Esto es importante, ¿no? Luego hay un efecto perverso que casi como quedaría para otra sesión pues casi de trabajo, ¿no? Porque es el tema de las fake news y la desconfianza en la sociedad. Es decir, el efecto perverso que está generando esta sobreexposición a la información es otro mundo, es otro tema importantísimo. De hecho, las noticias falsas abundan y es como si se repitiera eternamente un Día de los Santos Inocentes, ¿no? en el que estamos expuestos permanentemente a informaciones no contrastadas. Y hay mucho periodismo digital que ya lo que prefiere es soltar cualquier noticia rápidamente, aunque sea mentira, y que rápidamente llegue lo más lejos posible. Detrás de muchas redes sociales hay mucho que le llaman los haters. Otro efecto perverso, que es esto, ¿no? Del odio encubierto, del utilizar el anonimato muchas veces del móvil o de estar en un canal y poner hasta verde a cualquier persona o defenestrar lo que sería pues la reputación de cualquiera, que pueda ser incluso un familiar, un amigo o un enemigo en el mercado de otra empresa, etcétera, y eso se convierte en una guerra. Quiero decir que esto es otro punto importante de debate. Y luego pues está que a nivel de relaciones humanas y relaciones personales pues está también esa desconfianza entre las personas y en parejas, muchas parejas en las que se crean rupturas debido a ese nivel de desconfianza de si la pareja ha participado, escrito, si ese mensaje no me lo dejas ver. Ese mundo es bastante sensible, crítico y sería como para otra sesión, ¿no? O hacer un análisis más psicológico de este tipo de efectos perversos que son las fake news, las informaciones falsas, todo ese mundo de la desconfianza que nos lleva a un entorno en el cual nada es cierto y todo es a la vez también cierto. ¿Y quién pone quién pone lo que sería la calificación de verdad o no en la información y cómo tratarla? Yo la verdad lo dejo como tema abierto y me parece que sería muy interesante lo que podría ser esto que comenta también Victoria en este terreno. Bueno, pues esto es todo. Gracias. Muy bien, Andrés, como dices, claro, Dino, Victoria, ¿cuáles son estos efectos según tu experiencia profesional? Bueno, los efectos, como dices, evidentes o perjudiciales, yo distinguiría lo que es el empleo problemático o adictivo de las tecnologías frente al normal o incluso un mal hábito. Por lo tanto, es importante identificar si se produce un intenso malestar psicológico, una influencia negativa en las relaciones personales, en el trabajo, en los estudios o el abandono de actividades de ocio. Es probable que se dé una adicción cuando el usuario no es capaz de controlar su acceso, sintiéndose, impulsado sin control, ¿no? Cada vez que tiene un deseo, una ocasión para ello, y eso le implica un incumplimiento de obligaciones, de compromisos o de planes,
y que le arrastre al aislamiento social y al abandono de la comunicación presencial. A eso hay que sumarle el hecho de que muchas veces también se produce una disminución de las funciones cognitivas, como déficit de atención o concentración en los casos de adicción. Otro síntoma del mal hábito, pues que se ha convertido en un trastorno cuando la persona se siente nerviosa, irritable o frustrada, cuando no puede acceder a internet, cuando funciona mal o va lento o recibe o estados psicológicos, pues cuando recibe pocos likes o pocos comentarios. Y que esto, como he dicho antes, es una cuestión de autoestima. Por lo tanto, bueno, las redes sociales o las tecnologías te pueden permitir una ventana de acceso, pero es muy importante que no sea la puerta principal de acceso a tu vida, a las relaciones, ¿no? La adicción acaba por consolidarse cuando se produce un uso abusivo descontrolado. Entonces aparecen los síntomas, pues, como cualquier otra adicción, pues de abstinencia, como ansiedad, depresión, intranquilidad, ante la pérdida temporal de la conexión. Se establece también, pues se pone en riesgo la tolerancia, es decir, una necesidad cada vez creciente de aumentar el tiempo de conexión, obviamente con consecuencias negativas para la vida cotidiana. Y en estos casos el sujeto pues presenta una ansia por las redes sociales y se produce lo que se diría un flujo de una trasrealidad, pues que recuerda lo que son las experiencias con drogas. Es decir, que aparece lo que es un efecto en bola de nieve. Los problemas se extienden a todas las parcelas de la persona afectada: salud, familia, escuela, trabajo, relaciones sociales. Prohibidas, ni sueños, ni amor, ni despertar a tu vera. No quise ser el arrullo de un día sin sol. Tú te ríes de mi compañera si te pido el más triste dolor para hacer un collar con cada primavera. ¿Y qué quieres de mi compañera? De un esbozo de vida y color que no encuentra su alma en palacios ni tierras, que te guía hasta mi bandolera, suave manto envuelto al corazón. Tal vez sea tu andar quien derribe mis puertas. Al sentirte cerca me rocío con tu esencia para en tu corazón renacer. Como primavera, origen de mi ventolera, cuna de mis ganas de morder. Resbalando a tientas por mi piel, cuando en tu silencio me ahogas, eco de la duda que adoro.
Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria, vuestro programa Vive y Lucha. Os recomendamos también nuestro canal de YouTube, Radio Tirso Libertaria. Adelante, Natalia. Gracias, Mario. Pues por cerrar este programa de hoy, que hablaba de habla de la adicción a las nuevas tecnologías, no queremos dejar de contaros cuáles son los efectos que causa en el cerebro la adicción a la tecnología, porque entendemos un poco a nivel biológico, ¿no? qué es lo que nos está haciendo, porque al final parece que es todo como muy abstracto, muy psicológico y tiene bases biológicas reales, ¿no? La revolución tecnológica ha invadido nuestras vidas de una forma inimaginable en solo unos pocos años. Sus características de ubicuidad e inmediatez, sobre todo, impactan y modifican los paradigmas de funcionamiento cerebral desarrollados y seleccionados durante milenios de evolución. Uno de los cambios más llamativo es la delegación de las funciones. Muchas de las actividades que antes hacíamos de cabeza, ahora las gestiona nuestro teléfono. Incluso lo llamamos smartphone o teléfono inteligente. Es decir, aunque en realidad su aptitud tiene más que ver con la memoria que con la inteligencia propiamente dicha. Almacena y aporta una cantidad ingente de información, pero su capacidad de seleccionar, relacionar y extraer conclusiones a partir de ella es más bien deficiente. En cualquier caso, lo cierto es que sustituye, a veces completamente, y puede llegar a complementar a nuestro cerebro en una gran cantidad de funciones. Ya nadie memoriza, por ejemplo, los números de teléfono de sus familiares o amigos, porque ni siquiera tiene que marcarlos para poder hablar con ellos. Tampoco tenemos que recordar los cumpleaños o aniversarios de las personas que nos importan, porque el teléfono o la red social en cuestión nos avisan para que les felicitemos. No hacemos el menor cálculo mental, porque llevamos una calculadora en el bolsillo. Y no hace falta que nos fijemos o busquemos en un mapa cómo ir de aquí a allí, porque nos lleva el GPS. Una ayuda inestimable, pero que puede tener aspectos muy negativos, porque el cerebro sabe que su mantenimiento es caro. Proporcionalmente consume mucha más energía que cualquier otro órgano. Por esto anula lo que no usa, de lo que le resulta inútil, genera una hipertrofia y genera una hipertrofia de lo que es de mayor utilidad. De este modo, la tecnología es capaz de modelar el cerebro. Un estudio británico, esto es muy curioso, demostró que el volumen promedio de los lóbulos temporales, donde radica, entre otras cosas, nuestro sistema de orientación y de memoria, de los taxistas en Londres, se había reducido significativamente desde que utilizaban el GPS. O sea, esto es una cosa que nos hace evidenciar que efectivamente no es una cosa de uy, me he vuelto olvidadizo. No, es que realmente el cerebro se está reajustando a esto. Y es que antes el cerebro era más grande en los taxistas de Londres debido al esfuerzo mental que te suponía memorizarse todas las calles, porque tenían un examen que era una burrada. O sea, tenían que aprender sí o sí todas las calles de Londres, y Londres es la ciudad más grande de Europa. Claro, como sigamos con los GPS, al final tendremos el cerebro de mosquito. Pues efectivamente, esto simplemente es una demostración objetiva de lo que no se usa se atrofia y se puede acabar perdiendo. Por tanto, quizá merezca la pena no delegar completamente en los recursos tecnológicos y mantener, al menos en parte, estas funciones para no perderlas. Paradójicamente, la misma tecnología que nos descarga de algunas tareas mantiene a nuestro cerebro más ocupado que nunca. Recibimos un bombardeo continuo de noticias que nos informan de lo que está ocurriendo justo ahora en el último rincón del mundo o de lo que hace cada uno de nuestros amigos, que además contamos por decenas e incluso por centenares. Esta ventana abierta constantemente al mundo supone también una modificación en la forma de funcionar del cerebro. Cualquier actividad se ve constantemente interrumpida por la entrada de un correo electrónico, de un mensaje en las redes sociales o de un aviso de los sistemas de noticias generales o profesionales a los que estamos suscritos. Además, estas entradas que están constantemente interrumpiendo exigen atención y respuesta. Quien las genera sabe que las hemos recibido y espera que contestemos sin ningún tipo de demora. De esta forma, nuestra atención se disgrega, saltando continuamente de una cuestión a otra y disminuyendo nuestro rendimiento intelectual. Muy interesante, Natalia, sí. Pues continuamos, porque por otro lado, la comunicación se banaliza y pierde contenido. Esto es una cosa que creo que todos hemos sufrido en algún momento. Cuando transmitir un mensaje exigía el esfuerzo de sentarse delante de un papel, ordenar las ideas y redactarlas, solo se escribía lo que realmente se consideraba importante. Ahora, cualquier nimiedad, sobre todo si procede de un personaje famoso, puede ser motivo de un mensaje de difusión mundial. Como además debe ser corto, porque si no nadie lo va a acabar de leer, la argumentación es escueta. Muchas veces, poco más que un titular, incluso
ni siquiera es necesario hacer el esfuerzo de redactarlo. Basta con rebotar una cadena sin molestarnos siquiera en pensar demasiado sobre el contenido o de siquiera verificarlo. Y por supuesto no nos sentimos ni siquiera mínimamente responsables de la honestidad o no de lo que estamos transmitiendo. De hecho, no sé si os ha pasado en algunos de los grupos de redes sociales que rebotamos mensajes que incluso están haciendo, ¿cómo se dicen? Spam. Spam. De esto que organizan como concentraciones que ya son de fechas pasadas, como la gente es que ni los lee, los pasa sin más, como va, no importa, ¿no? En consecuencia, elaboramos poco y recibimos mucho. Esto nos provoca placer. A nuestro cerebro les atraen las novedades. Nos gusta adquirir cosas nuevas, solo porque son nuevas, o experimentar sensaciones que no habíamos sentido previamente. Cada llamada de atención, pitido, vibración, señal luminosa del móvil es el aviso de una novedad. Y con cada una se estimula una zona del cerebro que se llama el núcleo accumbens, que es la zona del cerebro que está relacionada con la recompensa y con el placer. Es la misma zona que se activa con estímulos fisiológicos como la recepción de una noticia agradable, una relación satisfactoria o incluso un orgasmo, y con otro tipo de estímulos como el consumo de ciertas drogas. Es la zona del placer, y el placer, sobre todo cuando se consigue fácilmente, es adictivo. Esta estimulación de esta zona es la que provoca, como os comentábamos antes, la secreción de la sustancia química que se conoce como la dopamina, que es el neurotransmisor que refuerza la gratificación y la conducta compulsiva. Para muchas personas la interacción social estimula la liberación de dopamina, debido a que muchas personas usan sus teléfonos como herramientas de esta interacción social, se acostumbran a revisarlos constantemente para poder detectar este golpe de dopamina que se libera cuando se conectan con otras personas en estas redes sociales o con alguna otra aplicación. Y los programadores de aplicaciones cuentan con este impulso para que tú puedas seguir revisando tu teléfono permanentemente. Algunas aplicaciones incluso retienen y liberan refuerzos sociales como el me gusta o los comentarios en un patrón totalmente impredecible. Cuando no podemos predecir el patrón, revisamos nuestros teléfonos con mucha más frecuencia. Este ciclo puede conducir a un punto de inflexión, cuando el teléfono deja de ser algo de lo que se disfruta y se convierte en algo que estamos prácticamente obligados a usar. Y es que tal parece que el consumo de tecnología se puede comparar con el de sustancias tóxicas, porque el uso excesivo de videojuegos o de aparatos electrónicos hace que se sobreestimule la segregación de dopamina. Las adicciones interfieren con el proceso natural del cerebro y alteran los centros de recompensa y de castigo. Al estimular este centro de recompensa, el cerebro libera mucha más dopamina y la falta de este estímulo provoca realmente una sensación de malestar en la persona y la necesidad de repetir este comportamiento para poder obtener esta satisfacción. Una vez que la adicción ya se ha desarrollado en el cerebro, causa una gran cantidad de cambios en su anatomía. Por ejemplo, se remodelan circuitos neuronales para dar máximo valor a las sustancias tóxicas frente a otros intereses como la salud, el trabajo, la familia o la vida misma. Al afectar el funcionamiento normal del sistema nervioso central, se producen efectos que distorsionan la percepción y cambian la conducta, alterando nuestras capacidades, que esto es lo que os comentábamos al principio del programa. Esto se traduce en modificar la manera de pensar, de percibir, de funcionar, de relacionarse y de enfrentarse incluso a las situaciones de la propia realidad. En relación con los estudios actuales, se considera que realizar tareas múltiples online conlleva a que mantengamos constantemente la atención dividida y no nos concentremos en una única cosa. La multitarea online, por tanto, no mejora para nada la capacidad de las personas para desarrollar estas múltiples tareas en otros lugares y circunstancias, como mucha gente piensa, sino que las empeora. La atención se halla profundamente relacionada con la memoria, el aprendizaje, la activación, la motivación y el establecimiento de un estado de vigilia o alerta. Este carácter de elección de la actividad consciente, que es propiedad de la atención, se manifiesta en la percepción, en actividades motoras y en el pensamiento. Claro, por esto nosotros creemos que son tan peligroso el uso de los móviles en niños y en jóvenes de corta edad. Por todo esto que estamos hablando, adelante. Efectivamente, porque modifica absolutamente el desarrollo de las redes neuronales que están construyendo su cerebro en construcción, valga la redundancia. La distracción, por otro lado, es la incapacidad para mantener la atención en un estímulo. Hay dificultad para responder selectivamente a los estímulos que son relevantes e ignorar los que nos parecen irrelevantes. Es frecuente en personas adictas a Internet que presenten síntomas como cansancio físico o fatiga, principalmente en aquellas que permanecen frente al ordenador un largo periodo de tiempo. La fijación y la reflexión son aspectos que también se ven disminuidos, ya que el individuo llega a no ser capaz de funcionar adecuadamente frente a un estímulo. Son síntomas que se observan en personas con fatiga, esfuerzo mental continuo o preocupación intensa, ocasionados por pasar demasiado tiempo en posiciones incómodas frente a un ordenador. Son síntomas además típicos de la adicción, como por ejemplo la distrabilidad, el estar distraído, que no sé si esta palabra la he dicho bien, también conocida como hipoprosexia.
Los estudiantes en general, esto es un dato curioso, no logran consolidar una memoria a largo plazo porque consideran que el iPad, el iPod o Internet en sí mismos son los mecanismos idóneos para poder conservar la información académica, es decir, para el aprendizaje. Y esto nos lleva un poco otra vez a lo del tema de los taxistas que nos comentaba Aitor. Tú cuando sabes realmente que no te hace falta aprenderte nada porque tienes un mecanismo que lo va a hacer por ti, pues empiezas a eliminar esta capacidad cerebral, ¿no? Se ha observado también que aquellas personas adictas a Internet presentan una reducción en la sustancia blanca y gris del cerebro, como comentábamos, igual que en los taxistas. Esto conlleva un deterioro de los circuitos neuronales que se relacionan con la generación y el procesamiento de las emociones, con la toma de las decisiones y con el control cognitivo. Estamos viendo que no solamente es un tema de estoy enganchado, libero dopamina y me vuelvo adicto, es que realmente el cerebro está compuesto por diferentes redes neuronales que están interconectadas entre ellas y el efecto en una se traslada a otra y se producen hipotrofias muy severas. Vamos, que nos estamos volviendo tontos con tanta tecnología, ¿verdad? Sí, en realidad creo que estamos entrando en la época de un nuevo Homo que ya no es sapiens, no sé muy bien cómo definirlo, pero desde luego habría que replantearse las capacidades intelectuales que tiene. Las conexiones neuronales. Es cierto que Internet tiene muchas más ventajas que inconvenientes, incluso las redes sociales pueden llegar a funcionar como una forma de terapia para algunos jóvenes que tienen problemas de salud mental, pero su uso debe ser conveniente, adecuado y oportuno, de acuerdo siempre con las necesidades de quien demande el servicio. No podemos estar, como estábamos comentando antes, nosotros al servicio de nuestros dispositivos. La atención, la memoria y el aprendizaje se pueden alterar por causa del uso inadecuado y excesivo de Internet. También el pensamiento, el entendimiento y el juicio pueden llegar a modificarse como resultado de la adicción o de la dependencia patológica a Internet. A todo esto, además, hay que sumarle una intensa sensación de ansiedad que está provocada por la sobreexcitación del sistema hedónico, el del placer, que está generada precisamente por un aumento de la actividad de otra región cerebral que es la amígdala. Por esta razón, la persona necesita consumir ya no solamente para sentir placer, sino también fundamentalmente para frenar la ansiedad que genera la activación de esta región. Como podemos entender, si recogemos todo esto, el uso inadecuado de Internet puede provocar alteraciones cerebrales y afectar a la capacidad de atención, memoria, aprendizaje, comportamientos, actitudes e incluso interacciones sociales. O sea que lo que quiere decir que estas personas entran en síndrome de abstinencia, ¿verdad? Totalmente, sí. Y además lo bueno o lo positivo que podemos sacar de esto es que nuestro cerebro es increíblemente plástico y moldeable, tanto para bien como para mal. Estamos viendo el para mal, que es lo que provoca, pero bueno, tenemos reversión, ¿no? A lo largo de la evolución han perdido muchas capacidades nuestro cerebro, ahora mucho más desarrolladas en nuestros congéneres animales de otras especies, pero ha ganado y ha desarrollado otras diferentes. El proceso evolutivo no se ha detenido y continúa. La capacidad de ganar o perder se mantiene. Deberíamos ser capaces de utilizar nuestra inteligencia para ganar lo más posible sin perder demasiado y evitar los riesgos de la adicción que nos puede llevar al suicidio físico o intelectual y al fin del Homo sapiens tal y como lo conocemos. Bueno, esperamos que nos llegue el fin del Homo sapiens. Bueno, seguimos con Victoria y con Andrés y les queríamos preguntar ya para terminar esta entrevista cómo ellos creen que podemos hacer en materia de prevención de las adicciones. Bueno, realmente no es fácil identificar la adicción a las tecnologías o a ninguna otra adicción a través de criterios claramente objetivos, como el número de horas dedicadas a esta actividad diariamente. Más que el número de horas concreto de horas conectado, más sería un determinante el grado de interferencia negativa en la vida cotidiana. O sea, consultar las redes, nada más levantarse antes de acostarse o cuando uno se despierta durante la noche, teclear o mirar publicaciones mientras se realiza otra actividad, como al comer o caminar o conversar presencialmente con otras personas o tener que comprobar reiteradamente si hay alguna notificación o respuesta en la red, pues son algunas de las señales que pueden indicar que es necesario un cambio de comportamiento. Pero bueno, puede no significar un problema mayor. Yo pienso que el primer paso es tener conciencia y asumir la necesidad de un cambio de comportamiento, tanto de mayores como de menores o jóvenes, y comprobar, por supuesto, las referencias o modelos que damos a los niños desde la infancia muy temprana, como ha dicho Andrés antes.
si al niño desde la infancia le hemos tenido ya entretenido con un apoyo, con una máquina, pues obviamente va a crecer con esa referencia de que el único entretenimiento, que lo único que puede esperar con sus padres es que le den cada vez una máquina pues más potente. En fin, que es importante pues restablecer las conexiones personales, pues como la charla presencial con amigos. Bueno, creo que es evidente, ¿no? Yo plantearía algunas preguntas para hacerse, bueno, pues que podría ser una indicación de que hay algún problema de este tipo. Por ejemplo, ¿te sorprendes comprobando en cada momento todo lo que entra en el móvil cada 2x3, aun habiendo pensado que no lo tocarías durante un rato? Por ejemplo, ¿te sientes mal por perder literalmente el tiempo? Claro, viendo publicaciones que ni siquiera te interesan y sabiendo que podrías emplearlo en otras actividades más saludables. También es un caso interesante pensar que plantearse si se sigue conectado al trabajo después de que finalice el horario laboral, comprobando constantemente el correo, el WhatsApp o otras aplicaciones, o incluso tienes mala conciencia cuando no estás pendiente. También es indicativo, es una orientación clara, pues si entra uno al trapo en redes sociales con temas que no te dan de comer, pero que al final te produce un estado de rabia, de frustración o incluso de depresión. También hay que plantearse si se utiliza el móvil cuando estás con otras personas, cuando estás comiendo o en situaciones en las que deberías prestar una atención plena al presente. Otra pregunta interesante, pues si sientes ansiedad o malestar cuando no lo llevas encima, como si te faltara algo o que incluso vuelves a casa porque no puedes estar sin él cuando vas a estar un tiempo en una situación que siempre has podido vivir, cuando no existían tanto móvil y tanta tecnología, cuando no era el caso, ¿no? Por ejemplo, si también, otra pregunta, ¿te cuesta concentrarte o estar atento al presente? Siempre derivas hacia la última obsesión que tienes por algo. Y claro, esto nos hace pensar que cómo le permitimos a una aplicación que nosotros hemos elegido instalar en nuestro teléfono que disminuya nuestra satisfacción por la vida, es decir, que no nos produce sentimientos positivos. En cuanto a largo plazo, pues controlar la salud mental, incrementar el autocontrol y la conciencia sobre el tiempo y la energía que se emplean con las tecnologías. Utilizar el tiempo libre en actividades pues, como pasear, ver la familia o amigos, retomar hobbies antiguos o incluso descubrir nuevas aficiones, que también es muy posible. Y esto supone una mejora en la autoestima y modificación del estado de ánimo y claro, necesitas hacer cambios que te van a hacer sentir mejor. Pero luego todo esto, bueno, lo más difícil es llevarlo a cabo, obviamente. Pues sí, mira, a mí me gusta esto, esta pregunta me gusta porque hay, vamos, todo se puede hacer una planificación y trabajar el tema este al nivel más directo que puede ser, pues tanto en un grupo de amigos como en una familia, como en una empresa. Es decir, yo creo que igual que tenemos planes de igualdad y tenemos planes para, pues, por ejemplo, ciudades amigables, como hemos trabajado, Victoria y yo hemos trabajado en la ciudad amigable de La Palma del Condado, allí en Huelva, y este es un tema importante, ¿no? De cómo tratar las adicciones, cómo identificarlas y cómo tratarlas, ¿no? La cosa está en que hay digamos que se puede hacer un planteamiento que sea horizontal, que se traslade a nivel de sensibilización, de educación
para el uso saludable de las tecnologías de información. Es decir, yo creo que ahí queda bastante por hacer, que estamos ahora mismo capacitados para poder entrar en algunas páginas, como por ejemplo hay algunas que son relacionadas con la identificación de las fake news y también otras páginas que son pues de psicología y de autoayuda incluso, pero todo eso no deja de ser elementos atomizados y desagregados. Pero creo que hay también como prácticas a nivel más cercano, más familiar o de amigos. Y quiero recordar un caso que teníamos allí en este pueblo que os comentaba, en Huelva, en La Palma del Condado, una iniciativa de un bar, una bacería, como se llamaba este lugar, tan interesante, en la que además pues, había pues un lugar para intercambio de libros y pues era como un lugar donde leíamos poesía y tal. Bueno, en fin, a lo mejor son cosas de boomers, como lo llaman los que a lo mejor son los usuarios de estos móviles, y de generación Z, generación millennial. Pero mira, el caso era que estábamos pues algunas tardes, noches, pues un día a la semana, lo que hacíamos era un juego de trivial, un trivial que era pues bueno, un juego de mesa pero abierto, donde se leía una pregunta, por grupos hacíamos y tomábamos, hacíamos unas respuestas, a veces pues cada uno apuntaba en su hojita esto, en cada grupo, pero la condición previa era obviamente que no se podían usar los móviles para mirar las respuestas. Y nada, pues la cuestión era que los móviles además quedaban en una cestita en medio de la mesa, pues como para olvidarnos de los móviles durante un tiempo, jugar a reconocernos, a establecer ese tipo de relación de amistad, de reconocimiento, de reírnos juntos, bueno, pues era un momento en el que evidentemente quedaba claro que el uso del móvil quedaba fuera de juego y salía ahí a flote la relación humana, ¿no? Bueno, pues muy interesante. Yo puedo decir que esto fue una experiencia muy gratificante y que aún siguen en algunos sitios hasta replicándola, ¿no? Así que ese tipo de cosas sería importante. Pero volviendo a la parte de la pregunta en la que pues indicabas cómo reconocer las adicciones, pues ese es un tema pendiente. Es evidente que vemos claros síntomas cuando decimos, bueno, pues mira, el tiempo de uso es excesivo, esta persona está perdiendo hasta el trabajo, o esta persona está irritable, o esta persona pues ha perdido ya la noción de lo que es pues el entorno familiar cercano y prefiere estar en ese mundo virtual. Pero creo que todavía también eso como pregunta queda apuntado por mi parte, mi haber, como un reto. El desarrollar juntos ese tipo de actuaciones y estrategias que serían en este caso, yo estoy hablando desde mi punto de vista como agente de desarrollo local de ese pueblo de Huelva, que os comentaba, y ahí se podría hacer, por ejemplo, ese tipo de estrategia conjunta, participativa, con centros de salud, con psicólogos, con expertos en tecnología de información, con gente como Victoria, expertas en telemedicina. Pues con todo este grupo podríamos hacer una mesa de trabajo de seguimiento de este tema. Yo me lo apunto como un reto y como un reto muy inspirador. Así que gracias a vosotros, gracias a Radio Tirso Libertaria por contar con nosotros y bueno, pues seguimos en contacto. Un abrazo a todos desde el sur. Hasta luego. Me gustaría daros las gracias por darnos la ocasión, a Andrés y a mí, de contaros un poco nuestra visión de lo que son las adicciones a las tecnologías. No solo adicciones, pero también creo que antes de llegar a la adicción ya se empieza por un mal uso que es muy bueno considerarlo. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestro interés y felicitaros por tener este programa en Radio Tirso Libertaria, que seguramente es un tema que otros muchos de los oyentes
también podrían hablar de este tema. Un abrazo a todos y un saludo. Muchísimas gracias a vosotros, compañeros, de nuevo, Victoria, Andrés, por estar con nosotros, por compartir vuestra experiencia y vuestros conocimientos. Y bueno, esperemos que esto nos sirva a todos para reflexionar y para ponernos en marcha en la prevención. Qué interesante el programa de hoy, ¿verdad, amigas y amigos? Bueno, esperamos que os haya gustado este programa y el tema que hemos tratado hoy sobre la adicción a las tecnologías, ¿verdad? Os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que os interesan. Os recordamos nuestros canales de contacto para que podáis comunicaros con el equipo de Radio Tirso Libertaria en Telegram y en YouTube. Estamos como Radio Tirso Libertaria, y en las cuentas de Instagram y Facebook Radio Tirso Libertaria, y en Twitter @Radio Tirso. Os recordamos también nuestro WhatsApp 692720150 y nuestro email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Hoy hemos estado participando en este programa nuestra compañera Natalia, Sonia, el compañero Alberto, Mario, el que os habla. Hemos tenido como invitados a Victoria y a Andrés, y a los mandos de la nave libertaria han estado Aitor y Rita. Esto es Radio Tirso Libertaria y nuestro programa Vive y Lucha. ¡Salud!